Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según les corresponda. Soy Hugo Ramón Zamorano Sánchez, creador del canal que lleva mi nombre. Suscríbanse al canal, es gratis, y los que quieran ayudar en este apostolado pueden unirse a una membresía o dar un pequeño donativo a través de PayPal que se encuentra en la cabecera del canal. También tengo diversos podcasts que pueden encontrar a través de Anchor, que en inglés se dice Anchor y significa ancla. Ese es un podcast universal creado por Spotify, que diversifica a diferentes tipos de podcast en Internet, por ejemplo Google, Apple, iHeart y muchos otros. Así que tarde que temprano podrán escuchar ahí también los audios. ¿De acuerdo? Pero den a conocer el canal, ayuden con una membresía y si quieren, ayuden también con un pequeño donativo, como ustedes quieran. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente cápsula. Se llama Saber lo infinitamente generoso que es Dios, y como todo lo lindo y bueno viene únicamente de Dios. De hecho, todo es permitido por Dios. No todo lo quiere Dios, pero sí es permitido si existe y si sucede. Si no, es que no lo quiso, y nosotros ni nos damos cuenta. Muchas veces nos libera de muchos detalles que ni siquiera nos enteramos. Pero en fin, saber lo infinitamente generoso que es Dios, y como todo lo lindo y bueno viene únicamente de Dios. Dios es infinitamente generoso, todo lo bueno y bello proviene únicamente de Él, y esa afirmación se encuentra en la Biblia en numerosas ocasiones, como por ejemplo en el Salmo 107, versículos del 8 al 9, porque esto dice, alaben al Señor por su gran amor y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él sacia al alma sedienta y llena de bienes al alma hambrienta. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos enseña, enseñando a sus discípulos a confiar en Dios. Y sí, digo nos enseña, porque lo que está escrito también es para nosotros. Recuerden, y dejo esa tos y todo para que vean que es en vivo, ¿de acuerdo? Recuerden que nuestro Señor siempre dice que su palabra es de todos y de nadie. Eso lo ha dicho muchas veces. De todos porque cualquiera puede hacer uso de ella para el bien, y de nadie porque nadie se la puede apropiar como si fuera propia, y porque no se comercia simplemente con la palabra de Dios. Es decir, no puedes decir, te voy a cobrar 50,000, 60,000, 70,000 pesos por enseñarte la palabra de Dios. Eso no se hace. No es lo mismo que yo les pida una ayuda, o que les pida que se unan a una membresía, a que yo les estuviera cobrando por esto. No les estoy cobrando por mi tiempo. Esto es un apostolado. Los que quieran ayudar y lo comprendan bien, los que no, no hay ningún problema. Pueden seguir adelante, pero siempre les digo, den a conocer el canal para la gloria de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, en el Evangelio de Mateo Jesús nos enseña, a través de la Escritura, y también le enseña a sus discípulos, a confiar en Dios y a no preocuparse por las necesidades materiales, porque Dios provee para todas ellas. De hecho, Dios provee para todas las necesidades, de cualquier tipo, en cualquier nivel de creación y existencia. En Mateo 6, versículo 33, Él dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán dadas por añadidura. La generosidad de Dios se puede ver en la creación misma, porque Dios creó un mundo que está lleno de belleza y de vida, desde la majestuosidad de las montañas hasta la delicadeza de las flores. En el libro del Génesis se dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y eso demuestra el valor y la importancia que Dios le da a cada creación y sobre todo al ser humano. Además, Dios ha sido generoso con la humanidad al darle a su Hijo Jesucristo para que Él se sacrificara por nosotros en la cruz y redimiera a toda la creación, y así derrotara al demonio y sacara al hombre de la esclavitud del pecado y de la esclavitud en que el demonio había hundido a la creación. Así que nuestro Señor murió en la cruz por nosotros y por nuestros pecados, y eso nos reconcilia con Dios. La salvación y la vida eterna son dones que únicamente pueden venir y de hecho vienen únicamente de Dios. En resumen, la Biblia nos muestra la generosidad de Dios en cada página y en cada historia, y la vida misma es una muestra de su bondad y de su amor por nosotros. Todo lo que es bueno y bello proviene de Dios. Es por eso que debemos darle gracias y alabarlo por todo lo que nos ha dado,
porque muchas veces nosotros recibimos siempre de la providencia de Dios, pero no nos damos cuenta de que hay que ser agradecidos cuando todo se tiene y de que hay que ser agradecidos cuando no todo se tiene y de que hay que adorar y agradecer y alabar cuando no se necesita y cuando sí se necesita. Porque una cosa que debes entender, estimado escuchante, es que la vida no es algo que tienes garantizado. En esta hora vives, pero el siguiente minuto, ¿quién te lo da? Muchas personas se van a dormir y ya no despiertan, y otros dan por sentado que mañana siguen existiendo. Recuerda, toda potencia humana o espiritual sucede porque Dios es su principio, su camino, su fin y su media. Entonces, si Dios no te da eso, ¿qué obtendrías? Tú no eres nada. Y escúchalo bien, es real, tú no eres nada, porque la nada es algo. La nada es el lienzo de creación que Dios ha hecho para poner todas sus cosas. La nada está cimentada sobre la voluntad de Dios en la sabiduría. Pero a nosotros Dios nos sacó, haciéndonos y cimentándonos en su voluntad en la nada. Pero si Él no nos cimenta de esa manera, nosotros no somos ni la nada. Así que, ¿qué te puedes dar? ¿Qué garantía tienes fuera del Señor? Recuerda que Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre, y bendito el hombre que confía en Dios y no confía en sí mismo. En resumen, la Biblia nos muestra la generosidad de Dios en cada página y en cada historia. Y no solo la Biblia, señores, también el poema del hombre Dios, también el libro de Urantia, también los libros de las vidas de los santos, muchísimas formas, la naturaleza, los animales, el orden, la armonía de la creación. La vida misma es una muestra de la bondad de Dios y del amor por cada cosa que ha creado y por el ser humano, porque todo lo que es bueno y bello proviene de Dios. Es por eso que debemos de darle gracias y alabarlo por todo lo que nos ha dado. Yo aquí les comparto más detalles y referencias bíblicas sobre la infinita generosidad de Dios y sobre cómo todo lo bueno y bello proviene únicamente de Él. En primer lugar, la generosidad de Dios se manifiesta en su acto de creación, en Génesis 1:1, porque ahí podemos leer que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en los versículos siguientes se describe cómo Dios crea todo lo que existe. Ahora, tienen que entender que cuando la Biblia dice 7 días no se refiere a 7 días. Lo que quiere decir es que Dios sigue creando infinitamente. Sí existen 7 días, pero no quiere decir que Dios creó en 7 días. Sigue creando. Todo lo hace con armonía. Hay 7 días. ¿Descansó el séptimo día? Sí. Eso simplemente es un icono de representación. Dios nos dio el tiempo, nos dio el calendario, nos dio las estaciones. Los hombres crearon calendarios de medición, que es lo que tú tienes en tu casa, día 1, día 2, mes 1, mes 2, pero el tiempo y la estructura de los calendarios las hizo Dios. Que los hombres puedan medirlo en las estrellas y en diferentes cosas es una habilidad que también viene del Espíritu Santo. Entonces, el tiempo, la estructura, los días y el conocimiento infuso nos lo dio el Señor. Pero no quiere decir que, según el Génesis, se hayan creado las cosas en 7 días. Dios pudo sí haber creado algo en los primeros 7 días, y si quería crearlo todo, por inherencia de eventualidad podía haberlo hecho. Así que, ¿realmente crees que Dios es tan escueto que todo lo creó en 7 días y dejó de crear? El mismo Big Bang se ha comprobado que es un error el hecho de que existe. Y si acaso existe, ¿cómo es posible que en menos de un segundo se haya creado algo con una infinita orden? Basta que Dios haya dicho, hágase la luz, y se creó el universo en ese estallido enorme que llamas Big Bang. ¿Pero qué hay atrás? Esa eventualidad absónita, que muchos se esfuerzan por contradecir y que la ciencia humana se esfuerza en decirles que son idiotas, haciendo un montón de agujeros que no pueden explicar. Esa eventualidad absónita que se llama Dios. Entonces, ya sabiendo todo eso, la Biblia también nos enseña que únicamente de Dios proviene todo lo bueno,
En Santiago 1, versículo 17 leemos que todo lo bueno que tenemos y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de cambio. Eso significa que todas las cosas buenas y hermosas que existen en el mundo son una obra y un regalo de Dios, y que Él es la fuente de toda bendición. Además, la generosidad de Dios se manifiesta en su amor, en su misericordia hacia todas sus criaturas, y en especial hacia el hombre. En Juan 3, versículo 16, nosotros leemos, porque de tal manera Dios amó al mundo, que le ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos amó tanto, que envió a su Hijo Jesucristo para que Él muriera por nuestros pecados. Así nos ofreció la salvación y la vida eterna. Eso es un acto de generosidad infinita por parte de Dios, porque no tenía por qué hacerlo, pero aún así lo hizo para la salvación nuestra. De hecho, Jesucristo mismo nos lo dice, cuando dice, así como yo vivo por el Padre, aquel que me come vivirá por mí. Por último, la Biblia nos enseña que nosotros debemos ser generosos como Dios es generoso. En la segunda de Corintios, versículo 9, y de versículos 6 al 7, en la parte 9 de la segunda de Corintios, podemos leer que dice, yo te digo que el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, también segará generosamente. Porque cada uno de cómo propuso así su corazón, y no con tristeza, ni tampoco por necesidad. Dios es un dador que ama, y como ama, también ama a aquel que da de manera siempre alegre, debido a que Dios es infinitamente generoso con todos. Nosotros también debemos aprender a ser generosos con todos. Así tenemos que compartir todo lo que tenemos con aquellos que son menos afortunados o lo necesitan. En resumen, la Biblia nos enseña que todo lo bueno y bello proviene únicamente de Dios, que Él es infinitamente generoso con toda la creación. Tenemos nosotros que reconocer que todo cuanto tenemos es un regalo de Dios, y hay que ser agradecido por ello. También tenemos que seguir su ejemplo. Es un ejemplo de generosidad y amor hacia los demás. En Santiago 1.17 se afirma que todo don perfecto viene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación, ya se los había dicho. Eso sugiere que cualquier cosa buena que nosotros recibimos en la vida, material o espiritual o de cualquier índole, directamente proviene de Dios, ya sea porque Él lo envía directamente o porque Él lo permite, ya sea también indirectamente. Por último, el propio Jesús nos enseña en Mateo 7:11 que si los padres aquí en la tierra saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más el Padre que está en los cielos le dará el Espíritu Santo a aquel que se lo pida. Y cuando dice eso, se refiere a absolutamente todo, porque el Espíritu Santo es el que lleva a cabo la voluntad del Verbo Divino. Y el Verbo Divino es Cristo. ¿Y Cristo qué nos ha enseñado? No vine por mí, sino para hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. En conclusión, las Escrituras nos muestran claramente que Dios es infinitamente generoso y que toda bondad y perfección provienen solo de Él. Debes pues de estar agradecido y de reconocer la fuente de todas las bendiciones de la vida. Voy a dejarte algunas recomendaciones de lecturas para que puedas profundizar en los temas relacionados con la generosidad de Dios y su relación con el bien y la belleza. Estas pueden ser La belleza de la santidad, de John Eldridge; El Dios generoso, de Timothy Keller; Dios es amor, de Benedicto XVI, que de hecho si lo buscas está en el canal. Y aprovéchenlo, porque no durará mucho más. Hace tiempo les dije que lo dejaría una semana, pero intencionalmente lo dejé más tiempo. Lleva meses. Posteriormente lo pondré en la parte para miembros. Otro libro es La Teología de la Caridad, de Tomás de Aquino; El conocimiento de Dios, de J. J. Packer; El Padre Nuestro, de Karl Barth. Y no me refiero a Bart, el de los Simpson. Y La Divina Comedia, de Dante Alighieri.
Cada uno de estos libros ofrece una perspectiva diferente y valiosa sobre la generosidad de Dios y su relación con el bien y la belleza. ¿Puede eso ayudarte a profundizar en estos temas desde distintas ópticas teológicas y literarias? Y aquí se termina la cápsula. Dios los bendiga.